¿Qué tal amigos de Derecha Mexicana? El día de hoy vamos a tratar un punto que desde mi punto de vista, valga la redundancia, es muy interesante y muy relevante. Por un lado vamos a platicar un poquito acerca de Canadá. Digo, por ahí nuestros compañeros Sergio e Israel estuvieron platicando un poquito acerca de la reunión de los tres amigos, ya por ahí tienen el video. Y ahora me gustaría tocar un punto, pues justamente acerca de las amenazas totalitarias que en su momento se están levantando en Canadá, porque mucha gente nos ha vendido la idea que Canadá es un paraíso, Canadá es prácticamente un Edén en la tierra, que todo es maravilloso, hay mucho trabajo y libertad, precios bajos, pero la realidad no es así. Y justamente para eso está por aquí Lauren Parra, como tal, ya estuvimos platicando con ella anteriormente acerca de lo que está sucediendo en Cuba. Digo, por ahí ella ya se presentó, ellos salieron como tal de la isla ya hace algunos años y estuvieron primeramente en Canadá y por diversas situaciones tuvieron que emigrar ahora a los Estados Unidos, pero pues justamente a raíz de la experiencia y de la vivencia que ellos tuvieron, vamos a empezar a conversar. ¿Qué tal, Lauren? ¿Cómo estás en esta noche? Yo estoy muy bien, gracias. Yo estoy relajada aquí, ansiosa por la entrevista. Muy bien, excelente. Y bueno, primeramente, Lauren, me gustaría que nos platicaras un poco, así a un nivel general, cómo está, bueno, antes de profundizar, cómo está Canadá? Digo, cómo es la vivencia, cómo es la experiencia en sí de vivir en Canadá? ¿Es tan maravilloso como nos lo están vendiendo los medios? Primero que todo depende de la provincia donde vivas, ¿no? Porque está la provincia francesa, que es muy diferente a las demás, porque las demás son anglófonas, y tienen una manera de pensar diferente. Pero yo viví en Quebec, o sea, en la provincia francófona, y pues no es para nada lo que te dicen de que es bonito. O sea, es bonito, sí, los paisajes y todo, pero la salud, la educación y todo eso, y además los impuestos horribles. De hecho, Quebec, la provincia, es el que tiene la provincia que tiene el impuesto más alto de todo el país. Entonces, obviamente todo acá, allá era muy caro y era peor que las demás provincias, y además de que estaba lleno de socialistas y de gente que apoyaba mucho a Justin Trudeau. Por ejemplo, también está en la salud. Resulta que dicen que es gratis, pero mira, en realidad no es verdad eso. Obviamente nada es gratis en la vida y hay que pagar, o Mm. sea, hay que pagar bastante. Por ejemplo, depende, también el dentista cuesta muy caro, súper carísimo. No me acuerdo cuánto le costó a mi abuela un empaste, pero costaba, o sea, tuvieron que pagar bastante por ese empaste y no era nada gratis. Mi mamá, cuando tenía que comprar sus espejuelos, tenía que pagar los espejuelos y era súper caro. Y ella que usa muchos espejuelos, pues eso le costó muy caro en su monedero. Entonces, también está en cuanto a educación, pues la educación sería normal, solamente que ahora en estos años han empezado a poner cosas de género, ¿sabes? Educación de género y eso. Y bueno, por ejemplo, mi hermana le obligaron en la universidad a hablar bien del comunismo. Si no, o sea, si no hablaba bien del comunismo, no pasaba la materia. Y eso realmente me chocó mucho porque parecía Cuba 2.0, imagínate. ¿Qué materia era justamente? ¿No te acuerdas? Ella quería ser una profesora de francés o de español, así que estaba siendo preparada para ser maestra, pero era una clase de política. Ya, Y entiendo. y para pasarla tenía que hablar bien del comunismo, si no, olvídate. Si no, no pasaba. Sí. Bueno, aquí hay un punto muy importante porque justamente las universidades en su momento surgen con esta idea disruptiva de ir contracorriente. Antes la universidad era un símbolo de romper paradigmas, de debate, de ideas diferentes, pero vemos que no es así, ¿verdad? Vemos que en Canadá, como lo comentas, se quiere implantar un discurso hegemónico. Bueno, justamente el tema que comentas de los precios. Aquí en México hay muchos profesionistas, mucha gente que termina la carrera, quiere estudiar inglés y quiere irse a Canadá. O sea, hay como que esa idea de que quiero irme a Canadá porque me pintan que Canadá es muy bonito, que voy a trabajar muy bien, que voy a vivir muy bien, que todo está perfecto. Pero ya cuando están ahí viviendo, ya cuando se van para allá, pues como lo comentas, son los precios.
sea, es decir, voy a ganar en dólares canadienses, ahora ya no en pesos mexicanos. Pero cuando llegas allá, oye, carne, leche, frutas, mucho más caro que como lo podrías encontrar aquí en México, ¿verdad? Y te pregunto, Sí. ¿cómo está el tema de los impuestos por allá? Pues el impuesto allá en Canadá realmente es tremendo porque, por ejemplo, en Quebec, yo solo vivo en Quebec y el impuesto es el 15%, el más alto de todo el país. Y entonces el problema es que ponen el impuesto en el servicio y además en el producto, o sea, en todo. El problema es que, por ejemplo, en Texas aquí ponen nada más el impuesto en una parte, o en el producto o en el servicio, pero en Canadá en los dos. Entonces, si comprabas una comida, te ponían los impuestos. Y si comprabas ropa, te ponían impuestos. Entonces, además, servicios te ponían impuestos. En todo te ponen impuestos. O sea, es el precio que es súper alto y además el impuesto que viene ya también. O sea, Ujú. así es. Por ejemplo, en cuanto al salario, por ejemplo, mi mamá es profesional, es una microbióloga profesional y en Canadá, en Quebec, su salario era de 5,000 y le daban 2,000 y algo. O sea, apenas se quedaba con 2,000 y algo, Por los, imagínate. por los impuestos. Sí, por los O sea, impuestos, porque casi el 50% de sus salarios iban impuestos. sí, literalmente. Y además nosotros teníamos que pagar la casa porque era una casa con mucho, que costó mucho dinero. Y todavía nos quedaban muchos años, pero nos quedaba muy poco por todo lo que nos quitaban, pues, para pagar para pagar el hospital, para pagar todos los servicios, que al final eran súper caros igualmente, ¿no? Entonces, mi mamá se quedaba muy poco y era muy fácil endeudarse. Imagínate, de hecho, Canadá es uno de los países que más tiene deuda, o sea, los ciudadanos. Claro, claro. De hecho, fíjate que por ahí el doctor Pablo Muñoz, él comentaba eso porque él también vive en Canadá. Él decía, uno, el tema de los impuestos, dice, el impuesto es carísimo. Por ejemplo, aquí en México tenemos el ISR y esto y aquello y cuanta cosa. Y por ejemplo, vamos a poner un caso, un profesionista en México, más o menos con cierta experiencia, con un sueldo bueno, por así decirlo, un sueldo alto, no sé, ¿qué te gusta? Gana 30,000 pesos al mes, 1,000 pesos al día. Pero de los 30,000, aproximadamente 6,000 se van en impuestos, ¿verdad? En el ISR que le llamamos aquí y en el seguro social. Porque bueno, el seguro aquí entre comillas ahí va también. El Infonavit y para el tema de la vivienda y cuánta cosa. Entonces, es aproximadamente casi un 25%, menos del 25%, que es mucho dinero. Sí, es mucho dinero porque, por ejemplo, mi generación ya no va a alcanzar una pensión. O sea, si yo quiero pensionarme, yo tengo que buscar el medio de mí mismo, o sea, ir con alguna empresa, con alguna aseguradora, porque yo no voy a alcanzar una pensión. Entonces digo, como lo comentas, en Canadá es casi el 50%, o sea, es decir, en México es menos del 25% y es muy alto, es mucho dinero. En Canadá es casi el 50%. ¿Sí? Sí. Por eso quieren que muchos profesionistas jóvenes se vayan a vivir para allá para poderles quitar ese impuesto. Y mucha gente se va para allá imaginando que va a vivir la gran vida y según tenía entendido también la renta es muy cara, o sea, la vivienda es muy cara, tener un vehículo es caro, la comida es muy cara. Por ejemplo, no sé si por ahí te acuerdes, en tu caso, Lauren, cuánto no sé costaba la leche o la carne. Por ejemplo, la carne, no sé más o menos precios aproximados de cuánto costaba. Bueno, resulta que en Canadá era todo, o sea, lo más mínimo, lo más chiquito era súper caro. Por ejemplo, la leche costaba $10 o más. O sea, una bolsa, o sea, una leche, un pomo. Un litro de leche, Sí, costaba súper, de más de 10 dólares mínimo. Y diez acá, dólares. y acá súper barato, cuesta 5 o 4 por ahí menos. O sea, $5 por ahí. Fíjense, O sea, cuando, aquí en México el litro de leche más o menos te vale 20 pesos, que sería $1. wow, Casi $1 es lo que te cuesta un litro de leche. Canadá wow, 10 veces más por un litro. Dices mínimo, ¿ah? Porque supongo que si quieres la famosa leche deslactosada y que no sé qué y de sí, calidad, pues ya te sale más caro, mientras ¿verdad? más calidad, mucho más caro, claro. Mucho más Pero caro, igualmente, ¿no? la más chiquita, igualmente fue súper cara. Hasta un chocolate, o sea, una barrita así chiquitica costaba muy caro. Entonces mis padres no podían comprarse cosas que querían, ¿no? Sino lo más básico, porque si nos comprábamos más cosas de lo normal, pues se endeudaban, se tenían que gastar mucho dinero. Y por eso es que usaban mucho la tarjeta de crédito, ¿no? Porque dependían mucho de tarjeta de crédito del gobierno, porque el dinero que les quedaba era muy poco. Entonces, imagínate. Muy, 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 muy revelador esta parte. Y fíjense,
por ahí había escuchado, no sé qué tanto lo viviste tú, que por ejemplo había mucha gente profesionista, o sea, como dices, oye, pues tu mamá es microbióloga, o sea, no es, no sé, no es un trabajo X, por así decirlo, o sea, no es un cajero, no es alguien que atiende algún autoservicio, o sea, es una carrera bien. Y dice, oye, nos las veíamos difícil. O sea, ahora imagínate la gente que pues tiene un trabajo tradicional, por así decirlo, ¿verdad? Y de hecho yo escuchaba mucho esto, que había profesionistas que trabajaban en oficina o que tenían su carrera y saliendo se ofrecían por, no sé, barrer las hojas o por cortar, aquí le decimos el zacate, el césped, o por pintar una casa. Y así conseguían un dinerito extra, pero era gente profesionista que incluso caía en eso también, ¿verdad? Porque dice, oye, pues no me Sí. alcanzo, o sea, ocupo buscar trabajos así rápidos para ganar algo más. No sé en tu experiencia si te tocó ver algo de esto. Pues yo lo que sé es que yo trabajé por un cierto tiempo en 2020, o sea, yo trabajé en part-time porque estaba de vacaciones de escuela, ¿no? Y Ujú. trabajaba con una librería española donde tenía que inscribir personas a aprender español y servirle comida, limpiar y todo eso. Y a mí, o sea, a mí me pagaban bien, pero el problema es que me quedaba con muy poco al final porque los impuestos, eso me quitaban mucho dinero. Entonces, resulta que en 2021, en agosto creo, o en junio o julio, me llegó un mensaje del banco, o sea, del gobierno, diciéndome que me habían quitado de más. O sea, me Mm. debían 75 más 74 cada 3 meses y nunca me lo devolvieron. O sea, me lo debían y no me $70 lo devolvieron. canadienses al mes. Sí, no, 70 más 74. No, 75 más 74 me debían cada 3 meses. Todo lo que me quitaron. Entre 70 y $75 canadienses más o menos, ¿verdad? Sí, Y fíjense, el dólar canadiense está aproximadamente en 15 pesos. Entonces, mira, vamos a hacer el cálculo. 70 por 15, 1,050 pesos. ¿Mm? O sea, es casi la despensa de una, vaya, es casi la despensa de una semana aproximadamente, aquí en México, ¿sí? De hecho, fíjense, no sé si tú lo conozcas, hay un ex espía, se llama Daniel Stulin, él ya dejó el espionaje, escritor, investigador, amigo también de César Vidal, incluso lo mencionó por ahí Miklos Lucas, y él decía que él se quedaba impresionado porque él huyó de España por la persecución ideológica, huye de España y se va a Canadá. Y de Canadá, él huye por los impuestos, por la persecución ideológica, por el tema de libertad, y se viene a México, se viene justamente a Cancún a vivir Daniel Stulin. Y está ahorita allá en el sur, y él decía que le impresionaba porque él llegó a México y, por ejemplo, encontraba carne, fruta, verdura, pues a un precio muy barato. Y yo decía, ah, caray, pues si a él se le hace barato, ¿cómo está el asunto? Digo, ya que me comentas los precios de allá, digo, no, pues sí, efectivamente, carísimo, ¿verdad? Lo que allá te cuesta un litro de leche es casi un kilo de carne aquí o casi un pollo, o sea, sí. entonces sí es. De hecho, cuando llegamos de Cuba, o sea, en 2009 hasta 2013, por ahí, antes de Trudeau y eso, porque Trudeau fue elegido en 2015, eh, resulta que cuando íbamos al supermercado grande esto, de siempre, Costco, por ejemplo, Ujú. eh, compramos muchas cosas como, o sea, un carro entero de comida y costaba, no sé, $100, 200, $100 por ahí y era mucha comida. Pero ahora, desde estos últimos años, o sea, o sea, un pequeño carrito se te costaba más de 200. O sea, era increíble o sea, todo era pequeñito así, o sea, un poquito así, y ya te costaba súper carísimo. Era imposible casi comprar tantas cosas porque te endeudabas mucho. Ujú. Entonces, Lamentablemente. sí, o sea, se ha puesto peor cada vez la inflación y la gasolina, ¿para qué te cuento? La gasolina es peor aún. O sea, es súper carísimo. Por ejemplo, cuando llegamos a Estados Unidos, la gasolina costaba súper barata. O sea, cuando vimos eso, nos quedamos como, ¿pero qué es esto? Estamos en el paraíso, porque así está. ¿Cuánto costaba la gasolina? ¿Recuerdas allá en Estados Unidos? Digo, perdón, en Canadá. No, pero el problema es que aquí se mide por galón, en Canadá se mide por litro. Entonces no es lo En mismo. litro, ¿recuerdas cuánto más o menos costaba? No, pero sí me acuerdo que era súper caro. Era como $4, $4 por litro por ahí. Cuatro O dólares sea, canadienses por litro aproximadamente. sí, Entonces, por ahí. Y además con todo lo caro que estaba, imagínate. fíjense, si en Canadá un dólar canadiense son como 15 pesos,
$4 son como 60 pesos. En México, el litro de gasolina premium está como en 25 pesos, es decir, como $1 y cachito americanos. O sea, no llega a los $2 americanos aquí en México. Y es muy cara, nos quejamos porque es muy cara la gasolina aquí. Y si no, entonces, digo, justamente quise conversar esos temas aquí con Lauren porque mucha gente cree que Canadá es el paraíso. Entonces, no quiero que caigan en esto, no quiero que se vayan se dejen llevar por esta publicidad. Bueno, me gustaría preguntarte, ¿tú recuerdas algo de cómo era antes Trudeau, después Trudeau? Es decir, tanto en la cuestión de la libertad, digo, comentabas el tema económico, en la cuestión de la libertad, ¿recuerdas algo de cómo estaba todo el sistema de la persecución y demás? Pues la verdad, yo cuando estaba antes de Trudeau había un conservador pues yo era chiquita, tenía como 6 años cuando llegamos a Canadá, así que no recuerdo mucho, pero sé que la gente podía hablar abiertamente de las cosas, o sea, no había nada de esto de ideología de género, no había nada de esto, de esas cosas estúpidas, ¿no? O sea, era normal, pero el problema es que la gente cuando tú le contabas la verdad de Cuba, pues no te creía, eso sí, pero en cuanto a libertad, podía decir cualquier cosa y no pasaba nada, así que en libertad sí, sí había bastante. Pero desde que vino Trudeau con todas estas políticas de migración de refugiados sirios y árabes y todo eso, y además marihuana y además todo esto de feministas LGBT, todo eso se ha, eh, se ha reducido la libertad bastante. Muy, De muy, muy hecho, lamentable esto. de hecho hubo una ley hace poco, en 2020 creo, por la pandemia, que se llama, creo que Ley 10, Ley C10, y era sobre que los liberales iban a regular la libertad, o sea, el Internet, para ver lo que era bueno y lo malo. Y justamente se hizo mucha controversia al respecto. La gente estaba firmando una petición para que, para que no se dejara, ¿no? Pero eso quería hacer Trudeau. Así que es muy, muy peligroso, la verdad. Muy, 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 sí, sí, definitivamente. Y de hecho, eh, ahorita Canadá trae un problema, porque Canadá fue uno de los promotores del aborto, principalmente con Justin Trudeau, con todo ese tema de LGBT y demás, feminismo, todos esos temas. Y Canadá ahorita se está quedando sin gente. O sea, Canadá ocupa rápido gente, refugiados, ocupa trabajadores para poder elevar la situación. De hecho, por eso Canadá no maneja muchas mediciones de pobreza, porque si hicieran mediciones, mucha gente saldría que está en pobreza, a pesar de que es profesionista, a pesar que tiene un título universitario, ¿sí? Entonces, les comentamos esto porque ahorita hay un lavado de imagen acerca de Canadá, principalmente en Latinoamérica. El objetivo de Canadá es de que los profesionistas de aquí de México, la gente con estudio, la gente con carrera, se vaya para allá para poderlos exprimir en cuanto a sus impuestos, porque realmente no se dan abasto, realmente no, vaya, no logran o no permiten progresar o salir de tanta deuda que están adquiriendo debido justamente a esas políticas progresistas. En parte también el tema de los refugiados, el tema de las drogas. En Canadá incluso está hay un lugar donde el gobierno provee para que la gente se inyecte droga, ¿sí? Es que es gratis y evitamos que no sé qué, no, nada es gratis en esta vida. Todo lo paga el contribuyente, todo lo paga el que da impuestos. Entonces, tanto todo ese tema de las drogas como el tema del feminismo y el tema del aborto y todas estas tonterías que están aprobando ya, no son gratis, las están pagando los contribuyentes con sus impuestos. Y este dinero que están perdiendo ellos, dejan de consumir carne o dejan de consumir leche para estarle pagando las tonterías progresistas a Justin Trudeau. ¿Quieres comentar algo? También te quería decir que en los impuestos, parte de los dineros del impuesto se va a la supuesta reconstrucción de las calles, porque que ve que está lleno de baches y de las calles están rotas, están horribles las calles. Entonces, a cada vez hay una reparación de calles, pero se toman años y años y meses reparando y nunca se repara nada. Entonces, de hecho, un documental, creo que en Netflix se llama Black Blood, no me acuerdo, Bad Blood, es que no me acuerdo el nombre, pero es un documental sobre la mafia de la calle en Canadá, en Montreal específicamente, o sea, en Montreal, Quebec. Y ahí pues te muestran que la mafia de la calle, pues, o sea, de esto de todo, de toda la reconstrucción de ruta, pues en realidad todo es una mafia porque literalmente se pasan años y años construyendo, intentando reconstruir la calle y nunca lo hacen.
Entonces, a cada rato hay que Muy, reconstruir algo nuevo. Entonces se llena de baches, se llena de tanta con carros y eso. Y es un infierno. Eso sí. fíjense, muy parecido a lo que pasa aquí en México, ¿eh? En México tenemos un problema porque efectivamente pagamos también muchos impuestos en cuanto al tema de los vehículos, ¿verdad? Pero a pesar de que se paga, no se arreglan las calles. Bueno, en Monterrey, donde yo soy, igual hay muchos problemas de baches, hay muchos problemas de vialidad mala. ¿Y el dinero a dónde va? Nada más va ahí el gobierno, unos tipos van y echan arena con chapopote y ya ahí queda el problema. Entonces, bueno, ahí está el maravilloso Quebec, imitando al tercer mundo en eficiencia de obra pública, ¿verdad? Y comentabas que la parte anglo es diferente de la francesa. La parte anglo es un poquito mejor, un poquito peor. Bueno, depende. A ver, está, por ejemplo, la única provincia en Canadá que es realmente conservadora es Alberta. Está cerca de la peor de todas, que es Colombia Británica, que es súper progre. Pero está justamente al lado de Alberta, que de hecho la llaman la Texas canadiense, Mm. porque es súper conservadora y hasta apoyó a Trump. Fue la única que apoyó a Trump realmente, ¿no? La que más apoyó. Y entonces, de hecho, se quieren separar de Canadá porque no se consideran, o sea, es muy diferente a las demás provincias. En Colombia Británica es un infierno porque ahí fue donde pasó el caso del, ¿te acuerdas del padre que te conté que fue a la prisión por llamarle hija a su hija, ¿no? Ah, Ahí sí, fue sí, el sí. caso. Y la cosa es que, pues, de hecho, esa provincia es conocida por ser la provincia más amigable con los LGBT. Creo que ya sabes lo que significa eso, ¿no? La Columbia Británica. Sí, la que está más atrás para allá, el extremo opuesto. Ya, ya, ya. Entonces, o sea, es decir, de las cuatro, comentabas, son cuatro provincias. No, está Colombia Británica, Ujú. Alberta, Saskatchewan, Manitoba, eh, Ontario y Quebec. Y después hay otras arriba en el norte, pero esa no, realmente no sé mucho porque solamente, o sea, no son muy famosas, ¿entiendes? No son muy conocidas Es, es, hasta en es, Canadá. es más bosque que gente ahí. Sí, de hecho hay más nieve, son más indígenas, pero indígenas estos que son nómadas, ¿no? Tú sabes. Ya, ya, Eh, ya. Sí, sí, sí. entonces no se conoce mucho, pero Entonces, lo que sí. ya, ya, ya. Entonces, de lo civilizado, por así decirlo, Alberta es lo único que queda de un bastión de libertad, por así decirlo. Sí, ahí tienen puestos bajos también, porque también, como te dije, depende de la provincia en Canadá, ¿no? También hay impuestos, hay 13, en Ontario es 13% el impuesto, creo que en Saskatchewan es 9%, o sea, depende, baja según la provincia, ¿no? Pero Ya. en Quebec es el 15%, pero sí, Alberta es la más conservadora, la única conservadora, de hecho, la que vale la pena por ahora, porque sé que se va a pudrir después igualmente, ¿no? Sí, Pero sí, sí. Pues esperemos y o que se puedan separar o que hagan algo porque pues efectivamente sí, sí está muy lamentable. En Canadá también fue el lugar donde creo que un hombre también fue a la cárcel por discutir con feministas en Twitter. Este, y bueno, justamente tenemos ese caso de un hombre que porque le dice hija a su hija te dijo hija, sí, a su hija que y se cree. El problema es que en realidad fue todo un adoctrinamiento de la escuela. Como te dije, la escuela influyó en la niña de 14 años porque le decían, se le ponía propaganda transgénero, ¿no? Le ujú, decían que, bueno, si tú no te sientes mujercita, pues tú eres un hombre. Y tú eres un hombre. Entonces ella se confundió porque tiene 14 años nada más, ¿no? Como es normal. Y pues ella pensó que era un varón y entonces la escuela, sin decir al padre, le dijo que ella era varón y hasta le cambiaron el nombre y todo, el nombre legalmente sin que su padre lo supiera. Y sin el consentimiento del padre, fueron a hormonarla con 14 años y bueno, el papá se opuso, pero eso realmente no importa para la corte, ¿no? Porque estaba corrupta. Y la mamá, bueno, como si nada, firmó y dijo que está bien, que su hija se puede hormonar. Entonces el padre, pues, por hablar del caso al mundo, enfrentó la cárcel y hasta le iban a poner 5 años de cárcel. Y de hecho lo acusaron de abuso doméstico. Nada más por llamarle a ella, literalmente, solo eso. Entonces, pues espero que él finalmente logre salir de la cárcel, logre salir de todo este problema, porque todavía está en la corte el caso, ¿eh? O sea, en noviembre le hicieron finalmente ya el, ujú. el final de todo. Así que, así como está Canadá. Bueno, de hecho, fíjense, les voy a citar algo. En Ontario se diseñaron leyes justamente, y les cito esta parte, para proteger a los niños de la conciencia limitada de sus padres.
O sea, fíjate, ya prácticamente están diciendo que los niños ya no le pertenecen o ya no están bajo custodia de los papás, sino que están bajo custodia del Estado, ¿sí? Y ojo, debería ser un crimen hormonar a los niños como si fueran pollos de engorda. ¿Por qué a un niño no se le da una licencia a conducir? Porque todavía no está bien desarrollado. De hecho, el cerebro termina de desarrollarse aproximadamente a los 18 años. ¿Por qué los 18 años en muchas partes es de mayoría de edad? No es porque a alguien se le ocurriera, o porque echaran un volado, porque hicieran un piedra, pero tijera, no. Es porque el cerebro termina de desarrollarse aproximadamente a los 18 años. Antes de eso, el cerebro todavía está reconectándose y ahí haciendo cosas medio raras para poder estabilizarse. Por eso un adolescente hace cosas de riesgo, hace tonterías, comete más errores, porque está en ese proceso de maduración. Obviamente un adulto no se porta igual que un adolescente, por muchas razones, pero la principal es que ya su mente agarró cierta madurez, ¿sí? Entonces, por eso a un niño que se sienta hombre no se le debe hormonizar, no se le debe inyectar como si fuera un pollo, ¿sí? Porque no está sano, vaya, todavía no se ha desarrollado completamente para poder tomar ese tipo de decisiones. Si una persona de más de 20 años conscientemente toma esa decisión, pues bueno, lo que sí deberían de hacer es decirle de todos los riesgos que hay meterse hormonas. Por ejemplo, en Canadá hay gente que está sufriendo esto. La mandíbula se les está deformando por el tema de las hormonas. Van con el dentista, que es muy caro, como nos decía Laura, van con el dentista y el dentista no le puede decir, oye, el estarte hormonizando te está dañando la mandíbula, porque si le dice eso es un transfóbico, ¿sí? Están empezando a tener infartos, pero no puede decirles el cardiólogo, es que las hormonas que se están metiendo te están causando problemas en el corazón porque lo van a acusar de transfóbico. Oye, es que está teniendo problemas en el hígado, ¿sí? No puede decir el médico que, ¿sabes qué? Es que las hormonas te están matando porque sería transfóbico, ¿sí? O sea, fíjate, el doctor que debería ayudarlo, le niegan la ayuda a esas personas en pos de una ideología totalitaria, ¿sí? Y es lo que quieren imponer aquí también en México, digo, para que la gente también lo sepa. Bueno, no sé, Laurencia, ¿hasta aquí quieres comentar algo más acerca de estos puntos? Pues también quería comentar que en la escuela, por ejemplo, yo cuando estaba en la secundaria normal, porque después me fui a la escuela de adultos, pero estaba en la secundaria normal y ahí en octavo grado me enseñaron que las niñas de 14 años podían abortar sin el consentimiento de sus padres. Así está, o sea, literalmente las enfermeras nos dijeron eso a todo el mundo. Y yo me quedé como que, perdona, ¿qué? Y yo me acuerdo también que en la escuela yo estaba en un campamento de feministas, porque en el momento yo no sabía lo que era el feminismo. Con 14 años yo estaba metida en un campamento feminista sin saberlo. Yo estaba como que, yo creo que esto es un jueguito y todo, ¿no? Pero no, era algo serio. Una vez yo fui a un campamento, por 2 días y el último día había un concierto de una mujer que venía, ¿no? De una cantante que se llama Roxanne. Roxanne, ese es el nombre. Y la maestra, la señora me dijo, no, Laura, ella no es, esa persona no es una mujer. Y le dije, entonces, ¿qué es lo que es? Y me dijo, no es ni hombre ni mujer. O sea, con 14 años le están metiendo ya esa idea, ¿entiendes? Entonces, aquí había que llamarla ella, porque no se sentía ni hombre ni mujer. Y yo con 14 años me quedé loca, ¿no? Obviamente. Como que, ¿qué trastorno tiene esta gente? O sea. Sí mismo. Entonces, ahí fue cuando me escapé, ¿no? Obviamente me dije, no, yo no vuelvo aquí más. Pero, sí, no, lamentable. Pero eso es lo que te puedo decir de la educación, en Quebec al menos, también en toda Canadá en general. Y también me gustaría comentar esto, que Canadá es uno de los países que más ha impuesto la famosa educación sexual integral, que de educación no tiene absolutamente nada, ¿sí? Es adoctrinamiento puro y duro, y ojo, es en la práctica genital, o sea, es decir, no te dicen que los problemas que te causan aborto, no te dicen los problemas en cuanto a la cuestión de las relaciones sexuales, porque te han vendido la idea de que si usas condón, si usas ciertas cosas, no te va a pasar nada. Grave error. Realmente los casos de papiloma, de sífilis, de gonorrea se han disparado en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en Canadá. ¿Por qué? Porque se promueve esta falsa idea de que un preservativo te va a salvar, de que un preservativo te va a proteger, cuando realmente no es así.
Y no hay problema si sales con un aborto, si sales embarazada, porque puedes abortar y al cabo los impuestos de la gente los van a pagar. Y luego traemos migrantes para ahí sustituir más o menos la mano de obra, y es un problema actualmente que está habiendo por allá en Canadá. De hecho, fíjense, uno de los encargados de educación, creo que si mal no recuerdo, fue en Ontario también. La Interpol descubrió que ese tipo andaba metido en una red de trata de niños, ¿sí? Y se descubrió que en uno de sus correos él dijo, miren, cuando se apruebe la educación sexual integral, los niños van a estar más fáciles que nunca. Así literalmente lo dijo el tipo. ¿Por qué? Porque desde niños ya se le está adoctrinando, es que si un adulto quiere acercarse hacia ti románticamente, tú está bien, no pasa nada, tus papás no tienen por qué meterse, simplemente estás ejerciendo tu sexualidad. Y es lo que ya nos decían gente desquiciada como Simone de Beauvoir, como Shulamit Firestone, esta otra Monique Wittig, o sea, toda esta gente, todas las matriarcas del feminismo moderno eran promotoras de ese tipo de aberraciones, de introducir a los niños en prácticas sexuales. Y eso está más que comprobable. Cuando un niño empieza a experimentar la sexualidad a una edad obviamente que no debe de hacerlo, su mente se trastorna, baja su rendimiento en la escuela, baja capacidades interpersonales y demás, porque está traumado, o sea, que termina mal. Un niño no está para andar experimentando la sexualidad a los 10, 12, 14 años, ¿sí? Al contrario, se les debe hablar de los peligros de meterse en eso, pero de eso no se les habla. Nada más se les habla de que ejerzan su sexualidad, la escuela les da preservativos, y si pasa algo, pues ahí están los abortos gratis. Que es un negociazo el tema de los abortos, también. Sí, gracias. Efectivamente. Y bueno, me gustaría tocar otro punto, Lauren. Hay un tema por ahí que estuvimos platicando fuera de cámaras, pero me gustaría que la gente también se enterara. Hay un rumor, tú me dirás qué tan rumor o no rumor es, que Justin Trudeau no es hijo de su papá Pierre Trudeau, ¿sí? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues yo lo que te puedo decir es que yo creo la verdad que es verdad el rumor, porque mira, hay fotos de los padres de supuestamente Trudeau, o sea, el papá de Pierre-Elliott Trudeau, que estaba en Cuba, y Fidel estaba cargando al niño, o sea, que era una familia muy unida, ¿entiendes? El Trudeau, y además se dice, yo no sé si es verdad, pero se dice que Margaret, la madre de Trudeau, era una mujer que tenía relaciones con cualquier tipo, ¿entiendes? Que era hombre. Entonces, pues, la verdad es que no lo dudo, porque además se parecen mucho. Nada más tienes que ver las fotos de Trudeau cuando más joven, y además, tan Trudeau no, de Castro cuando más joven y Trudeau ahora. O sea, son gemelos. Entonces, el rumor es de que Fidel Castro posiblemente sea el padre de Pierre Trudeau. Sí. Digo, perdón, padre de Justin Trudeau. Sí, Justin Trudeau. Así es, ese es el rumor, y yo sé que esto tal vez suena un poco conspiranoico, ¿no? Pero la verdad es que tiene sentido, porque Trudeau siempre ha estado apoyando a Fidel. O sea, es como estuvieran unidos desde que nacieron, ¿entiendes? Claro. Y entonces sí, rumor, yo no sé si es verdad, pero yo no dudaría en lo más mínimo que fuera cierto. Ya veo. Y bueno, está muy interesante esto porque Pierre Trudeau también era fanático de Castro. O sea, Pierre Trudeau era fanático del comunismo, un tipo completamente entregado a estas ideas maquiavélicas y demás. Y justamente, digo, también es muy, muy conocido que toda esta gente metida en el tema del progresismo, pues ha sido gente muy, muy libertina. O sea, por ejemplo, Simone de Beauvoir, según ella, muy independiente y muy empoderada y muy feminista, pero le andaba llorando a Jean-Paul Sartre, ¿sí? O sea, Jean-Paul Sartre tenía un montón de amantes y la maltrataba y lo que sea, pero Simone de Beauvoir ahí estaba. Y con también, él... Sí. Pero también era muy perversa porque también tuvo sexo con menores, mujeres, niñas menores. Sí, era una degenerada esa mujer, o sea, era una desquiciada. Pero justamente lo que voy es de que supuestamente, según ella, muy, muy independiente, sí, y le andaba mendigando amor a Jean-Paul Sartre, o sea. Igual que, ¿cómo se llama esta? De que Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo, un ejemplo
O sea, Frida Kahlo, según muy ícono feminista y demás, y le andaba llorando a Diego Rivera, que era un tipo, pues, bastante poco agraciado también, ¿verdad? Digo, no es que Frida tuviera atributos muy apreciables, pero ahí le andaba llorando a Diego Rivera, y el tipo Sí, la maltrataba y hacía lo que quería con ella, y ella ahí le andaba llorando siempre. sí, Pero y era machista y todo, sí. pero muy empoderada ella, ¿verdad? Ícono feminista y demás, sí. Así. O Siempre sea, dicen eso, pero es que realmente esa es la naturaleza de la mujer, ¿entiendes? Pero ellas no entienden que esa es la naturaleza. O sea, ellas quieren hacerle creer a las mujeres de hoy que no, que la mujer no depende del hombre, pero en realidad ellas mismas dependen del hombre y buscan aprobación del mismo hombre, o sea, no simplemente tiene sentido. muchos movimientos feministas son promocionados por George Soros. Sí, sí, O sí, sea, verdad. mucha independencia femenina y, o sea, dependes de Soros. o, Así mismo. o incluso del gobierno de Canadá o la Fundación Rockefeller Y o son la gente, Fundación... y son gente supuesta que ellas dicen que son opresivas porque son millonarias y todo, ¿no? Entonces, ellas están en contra del capitalismo, de todo el dinero, pero entonces ellas son apoyadas por el mismo hombre que ellas odian, entonces no entiendo, pero esas son realmente contradicciones de feministas, de progresistas, ¿sabes? Sí, 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 lamentablemente así es. Entonces, amigos, digo, para que ya por ahí lo sepan, Canadá ahorita también digo, el problema del aborto está desembocando en esto, en que no hay suficientes, vaya, no hay suficiente, mano de obra allá que empiece a levantar el país. Hay un problema porque ya la gente en edad de jubilarse, pues se va a jubilar y no va a haber un reemplazo generacional óptimo. El tema de los impuestos se lo están comiendo para darle rienda suelta a todo este progresismo rancio. El dinero de la gente se lo están regalando a los migrantes, que muchos de esos son hostiles a la cultura occidental, también hay que decirlo. Y también está la cuestión que pues obviamente hay un adoctrinamiento terrible. Ha habido muchos padres de familia que han optado por sacar a sus hijos de las escuelas y educarlos en casa o incluso huir a la famosa Latinoamérica. Fíjense, Canadá, el primer mundo, huyendo a Latinoamérica en búsqueda de libertad. Porque en Canadá, si tú a alguien que se autopercibe extraterrestre le dices hola, ella o él, pero se autopercibe como no binario, como un conejo no binario transespecie, lo que tú quieras, no, es que eso es, estás violentándolo y puedes ir a la cárcel, ¿verdad? Incluso un tipo que se consideraba transespecie, se consideraba venado, andaba en el monte con unos cuernos y unos cazadores se lo quebraron, pensando que efectivamente era un venado, ¿sí? Y lo mataron. Ahí están las consecuencias de ese tipo de estupideces, ¿verdad? Para que la gente no caiga en esto, ¿sí? Lo que Bueno, también, uh-huh. no, sigue, perdón. No, sí, y justamente te iba a preguntar si tenías algo más que comentar. Justamente sobre los inmigrantes, o sea, por ejemplo, Justin Trudeau es un amante de los refugiados sirios, árabes y de todos estos países, ¿no? Y no digo que esté mal, porque también hay que ayudar a la gente, ¿no? El problema es que en Canadá están tan mal económicamente y socialmente, porque por ejemplo en Canadá hay muchos suicidios, te puedo decir, en Quebec muchos jóvenes se suicidan tanto, o sea, en el año muchísimo. Me acuerdo que en la escuela mía teníamos que hablar del suicidio porque era muy grave la cosa, en noviembre. Porque empieza el frío, porque en Canadá la gente son muy fría, porque todo el dinero está muy mal, la economía. Entonces, o sea, mentalmente Canadá está muy mal y también moralmente por todo lo que está pasando. Y además, pero el problema es que Justin Trudeau se concentra en los inmigrantes, eso, ¿cómo se llama? En los sirios, que son muchísimos, mucho, mucho, mucho. Entonces, el impuesto a nosotros va para ellos también, ¿no? Y el problema es que muchos de esos árabes nunca se adaptan a Canadá, ¿entiendes? Nunca se adaptan a la cultura, entonces ellos no trabajan y se van a la ayuda social. Entonces, todo nuestro dinero va a ir a todos esos lugares, entonces perdemos el dinero por gusto, porque por unos vagos, ¿entiendes? Te están manteniendo a unos vagos. Así mismo. Entonces, Ahí lo sí, ideal es, bueno, ya te dio oportunidad de llegar, o trabajas o te me vas de aquí. Eso debería de ser. exactamente. Así, Sí, pero o no, sea, pero así son socialistas, ellos quieren dinero gratis, gratis, y también mantener a personas. Es así como funciona la ayuda social. Mucha gente, como tiene dinero, pues lo que hacen es no trabajar y coger el dinero ese para hacer lo que le dé la gana. efectivamente. Y toda esta gente, pues lamentablemente, son votos.
populismo, al final de cuentas duro, puro y duro, para conseguir más votos y mantenerse en el poder. Trudeau es casi un dictador, ¿eh? Ya tiene un Sí, buen lo de es. tiempo en el poder. Sí, de hecho, en realidad este año iba a ganar el Partido Conservador. De hecho, ganó en votos. Pero el problema es que tenía Trudeau, el Partido Liberal, tenía más asientos en el Parlamento. Y como tenía más asientos, pues ganaron ellos. Pero en realidad deberían haber ganado los conservadores. Pero no, ganó Ujú. este tipo de nuevo. Y Este, sí. Digo, sí, este un dictador. dato interesante. En Canadá no es como aquí en México que la mayoría de votos elige un presidente. Allá se elige una cámara, por así decirlo, de representantes, el Congreso, y la mayoría de ese Congreso elige al primer ministro. ¿Sí? Entonces, obviamente, los liberales pusieron a Trudeau. Ojo, con la gente que nos escucha, Trudeau es un imbécil. ¿Sí? Trudeau es un completo estúpido. El tipo no tiene la más remota idea de lo que es gobernar. Él no está gobernando, él es un títere nada más de los intereses de otras personas. Más o menos como Biden, pero más joven, ¿verdad? Trudeau en su vida trabajó. Creo que fue actor, bueno, pseudo actor, creo que fue también maestro de yoga o alguna de esas tonterías hippies, y el tipo nunca trabajó, el tipo nunca en su vida hizo algo de provecho, él no tiene la capacidad para gobernar. Vaya, yo no creo que ni a sí mismo se sabe gobernar el tipo, pero está ahí Sí. porque está promocionando una agenda, la famosa agenda globalista, y está puesto ahí por intereses que están mucho más por encima de él. ¿Sí? Sí, yo me acuerdo que Trudeau fue, o sea, Justin fue elegido por su agenda liberal o porque era muy bonito. O sea, porque era un modelo así, ¿no? Tenía un cuerpo de modelo. Yo me acuerdo que la gente hablaba de que, ay, no, que es liberal y además bonito. Entonces, realmente la gente es muy superficial en Canadá, no cogen bien porque no saben lo que es una dictadura, no entienden. Entonces, así está Canadá, está muy corrupta moralmente. Eligen lo que le conviene por su agenda, mientras haya asesinato, mientras haya LGBT, todo eso, ¿no? O sea, está así de mal la población canadiense, pero tampoco toda, porque obviamente hay oposición, ¿no? Hay canadienses que están totalmente en contra de él, y de hecho lo dicen. De hecho, hay un video que hace poco salió en 2020 con toda esta pandemia, ¿no? De que Ujú. una vez Trudeau estaba caminando por la ciudad y de momento un hombre pasa al lado de un viejito, de un señor mucho mayor que él, y él le dice, tu papá jodió al país a Canadá, con todos los impuestos, con toda la economía. Y entonces Trudeau se quedó como que así, ¿no? Con cara de, ¿Qué le ups, digo? Esto, sí, no, esto no me lo dijeron en el guión. sí, así mismo. Entonces ese video me dio risa porque es verdad, totalmente su papá y él era una plasta de basura. Los dos son una porquería, efectivamente. Sí. Y justamente me gustaría comentar algo, ya para ir cerrando. Ujú. Justamente, no sé, para la gente que por ahí sigue todo el movimiento patriota y demás, César Vidal es un investigador, un doctor en filosofía, teología, leyes, exiliado también de España en Estados Unidos, y él pone su plataforma porque él enfrenta mucha censura constantemente. Y él cuando empieza su plataforma, primeramente pone sus servidores en Canadá, los pone en Canadá, porque no tiene muchos años que todo se vino abajo. En Canadá empieza esta ola de totalitarismo y los cambia, obviamente, de Canadá. Actualmente, el canal de Servidal, hoy lo acaban de tumbar, hoy, 2 de diciembre, lo acaban de tumbar, y eh, la plataforma personal sigue viva, cesarvidal.tv, así que todo aquel que quiera seguirla puede hacerlo. Realmente está muy buena, la recomiendo bastante. Y comento esto porque Canadá no tiene mucho que se empezó a poner cada vez la cosa más intensa. Fue un proceso, pero tiene poco que realmente explotó la situación. Esperamos que pronto surja una verdadera posición y la gente se empiece a levantar en contra de todas estas ideas, porque así como va Canadá, Canadá va rumbo al desastre. Y toda la gente de México y Latinoamérica que se compra el cuento del paraíso en la tierra de Canadá, pues se va a dar cuenta que no hay ningún paraíso, es un infierno. Sí, ¿Sí? de hecho en Canadá realmente hay oposición. De hecho, yo me acuerdo que en 2020 y en 2021 fuimos a una marcha en contra de toda esta pandemia, ¿no? En contra de la vacuna COVID y las mascarillas, ¿no? Y me acuerdo que eran muchísimos. De hecho, alguien tomó una foto desde arriba, ¿no? Y Uh -huh. estaba más o menos más de 100.000 personas habían. Y estaba llenísimo eso, lleno de gente cantando y gritando, diciendo que abajo todo esto. Pero cuando fui a ver las noticias decían que eran menos de 50.000
o entiendo, o sea, como que querían minimizar, ¿no? La Bien oposición, manipulado todo. exactamente, porque el problema es que en Canadá las noticias funcionan para el gobierno, porque como el gobierno es el que paga todo eso, ¿no? Hasta los artistas están pagados por el gobierno, los artistas están trabajando para el gobierno, porque si hablan en contra del gobierno, pues le quitan todo el Los dinero. subsidios, sí, efectivamente. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Igual que en el viejo PRI de antaño también aquí en México, que todo el sistema se dedicaba a lavarle la cara al régimen que teníamos antes aquí también. Y Thomas Jefferson ya lo dijo, es imposible que una nación permanezca libre si no hay prensa libre, ¿sí? Sí. Cuando muere la libertad de expresión, es cuestión de tiempo para que una nación caiga por completo en las manos de una dictadura, de un totalitarismo terrible, que es justamente lo que está pasando en muchos países. Lo primero que muere es la libertad de expresión. Le sigue la libertad de religión, de asociación, de reunión, y terminamos en una dictadura totalitaria, que en México ya la libertad de expresión se está acabando mucho. No hay libertad de prensa. En México no hay libertad de prensa. Cada periódico publica lo que sus amos, lo que sus dueños le dicen que publique. No hay mucha libertad en ese sentido. Gracias a Dios este canal sigue todavía, no sé por cuánto tiempo. Vamos a poder seguir aquí platicando, pero esperamos dar un pequeño suspiro y que la gente que nos escucha siga alzando la voz, que siga levantando más gente que defienda la libertad de expresión, porque es algo fundamental. Porque una vez que nos la quitan, definitivamente ya es bien difícil volver a recuperar. ¿Sí? Bueno, Lauren, a manera de conclusión, ¿hay algo más que le quieras comentar por aquí a la audiencia? Bueno, también quería decir, iba a decir algo, pero se me olvidó. Bueno, realmente lo que quiero decir es que no se dejen llevar por lo que les dicen la gente sobre un país, por ejemplo, Canadá. O sea, cuando ustedes escuchan primer mundista, primero vayan al país o investiguen, ¿entiendes? Vean realmente, pregúntenle a los ciudadanos realmente cómo es, pero no vean, o sea, no le crean los documentales eso, que dicen que no, Canadá tiene esto de bueno, tiene una salud pública gratis, tiene todo muy barato, todo eso es mentira. O sea, por favor, no le crean. Y además, muchos canadienses que se van del país lo dicen. O sea, ya de por sí eso es algo alarmante. Muchos, muchos canadienses se fueron de Canadá a México, muchos de ellos, y también a Estados Unidos por todo esto de la pandemia y todo esto de los impuestos altísimos y la dictadura, que todavía no es dictadura, pero pronto será, ¿no? Va Así para allá. que, sí, así que ya les digo, no crean las noticias de los noticieros populares esto, sino que investiguen realmente, miren realmente lo que dicen los artículos que no son populares, ¿no? Generalmente son los que dicen la verdad porque no son los más vistos. Efectivamente. También, sí. Efectivamente. Bueno, amigos, muchas gracias por todos aquellos por estar hasta aquí visualizándonos. Y pues bueno, investiguen, no se dejen llevar, como decía Lauren, por los medios. Realmente ya ahorita es muy difícil encontrar un medio que diga cierta verdad, porque realmente ya todos están muy comprados, siguen cierta agenda. Incluso aquí en México hay un canal que es muy crítico con el presidente, con López Obrador. Un canal de YouTube se llama Atypical TV. Es bueno, yo lo recomiendo, la verdad, porque tiene invitados muy interesantes de política mexicana, pero es un canal que efectivamente reivindica todo el progresismo. O sea, está en contra de López Obrador, pero reivindica el progresismo. O sea, hay invitados que te hablan, ay, no, Boris, el de Chile, un tipo comunistoide terrible, pro aborto, muy progresista también en muchos sentidos. Entonces digo, para que vean que en México no tenemos una oposición patriota en ningún sentido. O sea, hay la izquierda clásica e izquierda progresista, pero no, en el plano político no hay una oposición realmente. La oposición somos nosotros, los ciudadanos, la clase media. De hecho, estaba leyendo un libro muy bueno de William Federer, se llama creo que se llama Camino hacia la servidumbre, algo sí, parecido a como lo dijo Hayek. Y justamente decía esto, que los conservadores son lo suficientemente inteligentes para no creerle a los medios de comunicación, pero lamentablemente no son lo suficientemente ricos para poseerlos. O sea, no le creemos por completo a los medios, pero lamentablemente no tenemos la fuerza para competir con ellos. ¿Sí? Entonces, amigos, depende de todos ustedes, depende de todos nosotros, poner nuestro granito de arena para seguir informando, para seguir ayudando a la gente a tener una opinión pues un poco más clara acerca de lo que está pasando. ¿Algo más, Lauren? Todo ya para ir cerrando.
No, yo creo que eso es todo. Ya di mi conclusión de que no le crean a cualquier persona, ya dice, a cualquier persona que no esté informada sobre un país o a los medios que dicen eso. Efectivamente, así es. Bueno, amigos, yo me despido como siempre diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.